¿Sabías que el depredador terrestre más grande de la historia no era un dinosaurio ni el famoso Andriosaurus? Acompáñanos a descubrir la sorprendente verdad sobre el Arctotherium, el verdadero gigante de los depredadores mamíferos. Presentación de Andriosaurus y Arctotherium. Imagínate un mundo prehistórico dominado por gigantes, y entre esos gigantes, el Andriosaurus. Este animal, a menudo llamado el supuesto mayor depredador mamífero terrestre, era una criatura impresionante. Piensa en un mamífero que camina a cuatro patas con una presencia que solo puede describirse como imponente. Se dice que el Andriosaurus tenía todo para ser el jefe final de los depredadores terrestres de su época, con un tamaño y una fuerza que podrían hacer temblar a cualquier otro animal que se cruzara en su camino. ¿Te imaginas cruzarte con uno de esos mientras paseas? Yo creo que ni en sueños. Por otro lado tenemos al Arctotherium, una bestia que definitivamente da un giro a la historia. Si bien el Andriosaurus impresiona, el Arctotherium llega y se lleva la corona como el verdadero rey de los depredadores mamíferos terrestres. Originario de Sudamérica, este oso prehistórico no era solo grande, era enorme, posiblemente uno de los mayores carnívoros terrestres que hemos conocido. Descubrimiento y clasificación. Hace unos 170 años, en un lugar remoto de Argentina, unos exploradores y paleontólogos dieron con algo extraordinario: los primeros fósiles de lo que más tarde se conocería como Arctotherium. Estos fósiles eran tan impresionantes como misteriosos, ya que revelaban la existencia de un oso gigante, algo que no se había visto antes. En ese momento imagina la emoción, la curiosidad y, ¿por qué no?, un poco de miedo al pensar en las dimensiones y el aspecto de la criatura a la que pertenecían esos huesos. Era como descubrir un tesoro escondido, pero en lugar de oro, lo que se encontró fueron claves para entender la fauna prehistórica de América del Sur. Una vez encontrados los fósiles, comenzó la tarea de resolver el rompecabezas. ¿A qué criatura pertenecían esos restos gigantes? Tras mucho estudiar y comparar, los expertos llegaron a la conclusión de que esos huesos pertenecían a un oso, pero no a cualquier oso, sino a uno de proporciones colosales. Le dieron el nombre de Arctotherium, que viene del griego y significa oso bestia, un nombre que le queda como anillo al dedo considerando su tamaño y su naturaleza dominante. Comparación de tamaños y especies. Hablemos de tamaños, porque en el reino de los gigantes el tamaño sí importa. El Arctotherium, este coloso prehistórico, realmente pone las cosas en perspectiva cuando lo comparamos con otros osos como el Andriosaurus. Entre los osos actuales, el oso polar y el oso Kodiak son los más grandes, pero aún así se quedan cortos al lado del Arctotherium. ¿Y qué decir cuando lo ponemos al lado del Andriosaurus? Aunque el Andriosaurus es un contendiente fuerte en la carrera por el título del depredador terrestre más imponente, el Arctotherium le lleva la delantera en términos de masa y probablemente también de fuerza. Dentro del propio linaje del Arctotherium existen 5 especies conocidas, cada una con sus propias peculiaridades y diferencias de tamaño. Estas especies van desde las más pequeñas y manejables hasta verdaderas bestias colosales, pero si hay una estrella entre ellas, esa es Arctotherium agustidens. Este chico malo es el más grande y posiblemente el más temido de todos. El espécimen más grande. Corría el año 2011 y en una tranquila localidad cerca de Buenos Aires, los paleontólogos dieron con el hallazgo de sus vidas, un ejemplar gigante de Arctotherium. Este descubrimiento fue como encontrar un diamante en bruto, solo que en lugar de un diamante era un enorme oso prehistórico. Los expertos estaban eufóricos y no era para menos, porque encontrar un fósil de semejante magnitud no es algo de todos los días. Imagínate el bullicio, la emoción de desenterrar cuidadosamente cada hueso, sabiendo que estaban ante uno de los osos más grandes que jamás haya caminado sobre la tierra. Hablemos del peso, porque en el mundo de los gigantes, los números realmente impresionan. Las estimaciones para este ejemplar de Arctotherium sugieren que podría haber pesado hasta unos asombrosos 2.400 kilogramos. Gigantismo y alimentación. En el mundo de los gigantes prehistóricos, el Arctotherium destacó no solo por su tamaño, sino también por cómo llegó a ser tan grande. Resulta que el gigantismo de este oso no fue una casualidad, sino más bien una consecuencia directa de la extinción de otros omnívoros que competían por los mismos recursos.
Cuando estos rivales desaparecieron, el Arctotherium encontró un bufete libre en su hábitat, más comida y menos competencia. Esto le permitió crecer más y más, convirtiéndose en el coloso que conocemos. A pesar de su tamaño, el Arctotherium era un omnívoro, lo que significa que no le hacía ascos a casi nada. Su dieta incluía frutas, raíces, pequeños animales y ocasionalmente carroña. En cuanto a sus técnicas de caza, aunque no era el más rápido de los corredores, compensaba su falta de velocidad con un sentido del olfato increíblemente desarrollado que le permitía detectar comida a largas distancias. Hábitat y comportamiento social. El Arctotherium era bastante flexible en cuanto a dónde le gustaba vivir. Prefería una mezcla de áreas abiertas donde podía buscar comida fácilmente y áreas boscosas que le ofrecían protección y más opciones de alimentación. Esta preferencia por una variedad de hábitats muestra cuán adaptable era este oso, capaz de manejar todo, desde praderas hasta densos bosques. Era el tipo de vecino que todos querríamos tener, sin muchas exigencias y capaz de adaptarse a cualquier entorno. Aunque no hay mucha información sobre la vida social del Arctotherium, algunos científicos especulan que podría haber vivido en grupos familiares. Este comportamiento grupal no solo ayudaría en la crianza de los jóvenes, sino también en la defensa contra depredadores o competidores. Además, el uso de madrigueras como hogares temporales o permanentes podría haber sido una estrategia común, proporcionando un refugio seguro para descansar y proteger a los más pequeños. Imagina que tienes una casa perfecta y de repente alguien más quiere apoderarse de ella. Estos conflictos por un buen lugar donde vivir podrían haber sido bastante comunes y probablemente violentos. Extinción del Arctotherium. Durante el Pleistoceno el mundo estaba en constante cambio y estos cambios no favorecieron al Arctotherium. El clima fluctuante junto con la transformación de los paisajes y la competencia con otros grandes mamíferos pusieron mucha presión sobre estos osos. A medida que sus hábitats preferidos se alteraban, su capacidad para adaptarse fue puesta a prueba y desafortunadamente no todos lograron sobrevivir a estos cambios drásticos. Arctotherium agustidens, el más grande de su especie, desapareció hace aproximadamente 700.000 años. Esta desaparición marca un punto triste pero importante en la historia de la evolución, mostrando cómo incluso los más grandes pueden caer cuando las condiciones cambian radicalmente. Su extinción es un recordatorio de que la adaptabilidad es clave para la supervivencia, y sin ella incluso el rey de los depredadores puede desaparecer. Descendientes y adaptaciones. Después de la desaparición de los grandes como el Arctotherium agustidens, la naturaleza como siempre encontró una manera de llenar el vacío. Surgieron 4 nuevas especies de Arctotherium, cada una más pequeña y quizás más adaptada a las nuevas condiciones ambientales. Estas especies representan la increíble capacidad de la vida para continuar, adaptándose y evolucionando en respuesta a los desafíos. Estas nuevas especies de Arctotherium no solo eran más pequeñas, sino que también mostraron notables adaptaciones en su dieta y hábitat. A medida que los recursos cambiaban, estos osos aprendieron a ser menos dependientes de las grandes presas y más flexibles en sus dietas, incluyendo una mayor variedad de alimentos vegetales y animales. Además, su capacidad para prosperar en una gama más amplia de hábitats ayudó a estas especies a sobrevivir mucho más tiempo que sus gigantescos ancestros. Extinción final. A pesar de sus adaptaciones y la capacidad de sobrevivir en un mundo cambiante, las 4 nuevas especies de Arctotherium finalmente encontraron su fin entre hace 12.000 y 9.000 años. Esta extinción masiva coincide con muchos otros grandes mamíferos, sugiriendo que cambios más grandes en el clima y la ecología global podrían haber sido factores cruciales. Los factores que contribuyeron a la extinción final de estas especies son complejos, incluyendo cambios climáticos más extremos, la llegada de humanos y sus actividades de caza, y la competencia con otros depredadores que también estaban luchando por sobrevivir en un mundo en constante cambio. La combinación de estos elementos creó un escenario en el que incluso los adaptados Arctotherium no pudieron mantenerse. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado este viaje al pasado para descubrir los secretos de estos gigantes prehistóricos, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para más contenido fascinante y, por supuesto, comentar si sabes algo más sobre estos impresionantes mamíferos gigantes.